Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué preguntaron esto? Porque al haber oído que el Espíritu Santo venía, ellos pensaron que el reino terrenal sería establecido para la nación de Israel. ¿De dónde sacaron esta idea? Conocían su Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 36, Joel capítulo 2, entre otros textos, indican que el Señor prometió que la venida del Espíritu estaba ligada a la venida del reino terrenal. Y como aquí ya había pasado el sufrimiento en la cruz y había resucitado, parece que ellos pensaron que ahora sí establecería el Señor su reino. Entonces, versículo 6, ellos le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, esto es temporadas, etapas, que el Padre puso en su sola potestad, esto es autoridad. En otras palabras, sí, escuchen, sí, el reino terrenal literal viene para Israel, no lo negó, pero el tiempo exacto del establecimiento del reino aquí en la tierra no lo ha revelado. Como dijo en Mateo 24:36, el momento exacto de su segunda venida, después de la cual establecerá el reino, solo el Señor lo sabe. Pero versículo 8, Hechos 1:8, pero recibiréis poder, les dijo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vean esto, hermanos, tan claro. La promesa del Padre del versículo 5 es, versículo 6, el bautismo del Espíritu, cuando el Espíritu vendría sobre ellos en el versículo 8. Esto pasará no muchos días, en el versículo 5 dice, pero versículos 6 y 7, el reino no será establecido cuando viniera el bautismo del Espíritu, sino cuando el Padre lo establezca en el momento que solo Él conoce. ¡Qué maravilla! Es claro, claro en el texto, coherente con el resto de las Escrituras. Y versículo 8 de nuevo, vean, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y observen aquí algo vital, bautizarlos. Al bautizarlos con su Espíritu, también les iba a dar su Espíritu. Al bautizarlos con su Espíritu, también les iba a dar su Espíritu, porque dice el versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros. Como lo vimos en 1 Corintios 12:3, es inseparable eso. Todos fuimos bautizados, a todos se nos dio a beber. ¿Para qué vendría el Espíritu Santo? De acuerdo con versículo 8, véanlo de nuevo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cómo? ¿Que antes no habían sido testigos? Sí, ellos ya habían sido testigos del poder del Espíritu a través de ellos. Lo vimos anoche con Josías. Fue a través de ellos que el poder del Espíritu los capacitó para ser testigos en la enseñanza, milagros que habían realizado, como dice Hebreos 2:4. Pero escuchen, la venida del Espíritu sería diferente. Ahora Él estaría en ellos a otro nivel de plenitud. Los capacitaría para ser sus testigos, para proclamar la verdad acerca de Cristo. En las palabras del Señor, lo vimos de nuevo anoche con Josías ayer, en las palabras del Señor, Juan 14:17, el Espíritu moraba con ellos, pero a partir de Pentecostés estaría en ellos. Y hermanos, esto es fabuloso, porque al igual que ellos como cristiano, Dios te ha dado su Espíritu Santo viviendo en ti. 1 Corintios 6, 19 y 20. Al igual que ellos, con esa misma capacidad que te da su Espíritu, tienes el privilegio y responsabilidad de proclamar las verdades de Cristo a los que te rodean. 1 Pedro 2:9. De anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso podemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero vean ahora el cumplimiento de esto. Recuerden, esto era futuro, todavía en Hechos 1. Observen el cumplimiento en Hechos 2. Vean el cumplimiento de Hechos 1, 5 al 8 en Hechos 2. Hechos 2, 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. En Hechos 2, 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y en el 3 se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y en el 4 fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, esto es idiomas,
como lo vemos en los versículos 5 en adelante, según el Espíritu les daba que hablasen. Dices tú, y esto es llenura del Espíritu, esto no es bautismo. Hay un aspecto de llenura aquí, sí, pero esta es la promesa del Padre, este es el bautismo del Espíritu. Y vamos a verlo en un momento confirmado en Hechos 10, Hechos 11. La pregunta aquí es, ¿por qué el Padre envió a su Espíritu en Pentecostés y no antes o después? Y fueron unos días después, calculando entre Hechos 1 y Hechos 2, como dice que estuvo apareciéndoles durante 40 días, Hechos 1, 3, aproximadamente unos 10 días después, Pentecostés estuvo, porque fueron 50 días después de la cruz, de la Pascua, fue en Pentecostés. El Padre envió a su Espíritu en Pentecostés, no antes o después. ¿Por qué? Porque recuerden que en Pentecostés se dedicaban a Dios la primera parte de la siega del trigo, según Levítico 23:20. Y así también la venida del Espíritu en este día, mucha atención, mostraba la primera parte de las bendiciones que Dios da al creyente en la salvación gracias a la vida y obra del Señor Jesucristo, como dice Efesios 1, 13 y 14. Y estos 120 creyentes fueron la parte inicial, las primicias de la iglesia. Entonces, escuchen, hermanos, lo que vemos en Hechos 2 es el nacimiento de la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí en Hechos 2 vimos el bautismo del Espíritu por primera vez en la historia. 1 Corintios 12, 13 dice que el bautismo del Espíritu coloca a los creyentes en un cuerpo. ¿Qué cuerpo? Solo hay uno. Cristo es la cabeza de la iglesia, esto es en el Nuevo Testamento, la cual es su cuerpo, Efesios 5, 23. Antes de Pentecostés el Señor nunca había bautizado a nadie en el Espíritu porque su cuerpo, la iglesia, no existía. No existía. Y aclarando lo que dijimos hace un momento, incluso los creyentes entre Génesis 3 y hasta Hechos 2 están en el cielo, no fueron ellos bautizados en el Espíritu, pero están en la gloria. Pero entonces, solo todos, hay que aclarar esto, solo los creyentes de Pentecostés, solo de la época de la iglesia de Pentecostés al rapto, antes de la tribulación, son bautizados en el Espíritu, y todo incrédulo en toda la historia sí es bautizado en fuego. Ahora recordarán que en Hechos 1:5, vean la conexión, dices, todavía no lo veo, sigue, despierta, hermano. Ahora ya les eché la culpa a ustedes por mi falta de claridad, ¿no? Vean, recuerden que en Hechos 1:5 el Señor les dijo a los apóstoles que en pocos días serían bautizados con el Espíritu Santo. Veanlo de nuevo, Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuándo sucedió esto para ellos? Hechos 2. Pentecostés fue el bautismo del Espíritu para los discípulos. ¿Cómo sabemos que lo que pasó en Pentecostés fue el bautismo del Espíritu? Hechos 10. Vayan ahí. Hechos 10, versículo 44. Hechos 10, 44. Hechos 10, 44. Solo una sección corta, hermanos. Mientras aún, Hechos 10, 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, recuerdan el sermón de Pedro a los gentiles, lo estaban allí escuchando en casa de Cornelio. Vean esto, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En griego, los que oían la palabra, el mensaje, la predicación de Pedro. En otras palabras, Pedro está predicando el Evangelio a Cornelio y estos gentiles, y Dios interrumpió el sermón de Pedro enviando a su Espíritu a Cornelio y a sus amigos y parientes gentiles. Observen que Pedro solo predicó. Él no dijo, ahora Señor, que venga tu Espíritu sobre ellos. Ninguno de ellos dijo, danos tu Espíritu, Dios. No. Fue Dios, dice el texto, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dios tomó la iniciativa en el momento que Él quiso mientras Pedro predicaba. Vean qué ejemplo de la soberanía del Espíritu Santo en la salvación. Esto nos recuerda algo de Juan 3:8, aunque está hablando de la regeneración, pero la misma idea de soberanía. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No podemos controlar el viento. Nos encantaría decirle al aire, oye, ya basta, por favor, ya me llenaste la casa de polvo. No, ahora ya sóplale por allá, me estoy muriendo de calor. ¿Por qué no por acá? Pásale, mira, aquí está abierta la ventana, pásale, crúzale de aquí a allá para refrescarme la noche.
No podemos. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. De nuevo está hablando de regeneración, pero vemos aquí también la soberanía del Espíritu Santo al actuar aquí en el bautismo del Espíritu. Vean ustedes versículo 45, Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión, estos eran judíos creyentes, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo supieron que el Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos? Versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas, en el griego igual idiomas, Hechos 2, y que magnificaban a Dios. Eran idiomas, si no, no hubieran sabido que estaban magnificando a Dios. Escuchen, esto es monumental. El hecho de que los oyeran estos judíos a esos gentiles magnificando a Dios implica de nuevo que estos gentiles estaban hablando en un idioma comprensible por estos judíos creyentes. Pasó lo mismo que ¿dónde? Hechos 2. Escuchen, esta es la segunda de 3 veces en las que vemos un grupo de personas hablar en idiomas en Hechos. Y hay un factor en común, escuchen. Primera vez Pentecostés, Hechos 2:4. Como muestra de que la iglesia sería formada por personas de diferentes naciones, no solo de Israel. Segunda vez, aquí en Hechos 10:46. Para mostrar que Dios trató a los gentiles igual que a los judíos al darles el Espíritu Santo. Y ahí tienen una definición práctica demostrada de lo que es el cuerpo de Cristo. Gentil y judío en el mismo cuerpo, en el mismo organismo viviente. Eso es la iglesia. Un misterio, Efesios 3, revelado en el Nuevo, no revelado en el Antiguo. Tercera vez, Hechos 19:6, para mostrar que los creyentes del Antiguo Testamento fueron tratados por Dios igual que los gentiles y los creyentes en Hechos 2. Esta fue la tercera vez en la que Dios manifestó su presencia a través del bautismo del Espíritu en idiomas sobrenaturales. Hermanos, esto no es normativo. No es normativo, solo sucedió en esta situación, Hechos 10, Pentecostés, Hechos 2 y Hechos 19. ¿Por qué? Porque esta es una situación histórica. ¿Qué tiene de histórico esto? Que aquí en Hechos 10, escucha, Dios le enseñó a Pedro que Dios estaba uniendo a judíos y a gentiles, estaba colocando a judío y a gentil al mismo nivel, estatus, mediante la muerte de Cristo en un organismo llamado la iglesia. Recuerden, habían prejuicios. Pedro dijo en esta visión, ahí atrás en Hechos 10, cuando el Señor le dijo, levántate y come en la visión, ¿recuerdan? De animales inmundos, y él siendo judío dijo, Señor, jamás he hecho eso. Lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. No solo abolió ahí las leyes alimenticias del Antiguo Testamento, sino que le enseñó primordialmente esto. Y luego llegó Cornelio y le dijo, ven, uno de sus siervos, y ahí les predicó el Evangelio. Esto es monumental. Por esta razón Dios demostró a Pedro y a los judíos creyentes que con él estaban, que los gentiles que habían creído en el Evangelio estaban al mismo nivel que los judíos que habían creído en el Evangelio. Por eso, hermanos, vean de nuevo, eso explica por qué, versículo 45, veanlo de nuevo, Hechos 10:45, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Atónitos? ¿Por qué? Pues que esto no era del diario. Otro. No. ¿Cómo eran los judíos hacia los gentiles? Los odiaban. Jonás. Rima, pero no es el mismo. Jonás en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Entonces les mostró el Señor, escuchen a Pedro, a estos gentiles, que los judíos y los gentiles estaban al mismo nivel, y por lo tanto manifestaban el mismo privilegio de ser bautizados por el Espíritu a través de hablar idiomas. Y escuchen, hermanos, el Señor aquí les mostró, miren, yo trato igual a los judíos creyentes de Hechos 2 que a los gentiles creyentes de Hechos 10. Entonces, versículo 47, Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Cómo supo que habían recibido el Espíritu? Porque hablaron en idiomas, igual que en Hechos 2. Versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Estos gentiles que creyeron fueron bautizados en agua por inmersión como en Hechos 2,
Y vamos al siguiente capítulo, dices, todavía no lo veo. Hechos 11, versículo 15, aquí está, con este terminamos. Hechos 11, 15, vean lo que dice ahí. Hechos 11, 15. Aquí en Hechos 11, Pedro resume el sermón que le predicó a Cornelio y la gente que estaba con él en Hechos 10. Y Hechos 11, 15 está dando un reporte a judíos cristianos estrictos. Y dice Hechos 11, 15, y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cuando comencé a hablar, escuchen esto, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, esto es, sobre los gentiles a los que les predicó, que eran Cornelio y los demás. Escuchen esto, aquí está Hechos 11, 15. Si dices tú, no entendí nada del principio, aquí está, esto lo amarra. Escucha esto, Hechos 11, 15. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y si estuvieras llegado ahí hace 20 minutos, bueno, probablemente. Ahí lo tienen. Hechos 11, 15 y 16 muestra que Pedro concluyó que lo que sucedió en Hechos 10, en Hechos 2, es el bautismo del Espíritu que el Señor prometió en Hechos 1, 5. Entonces, Pedro concluye que los gentiles, y esto es fabuloso, vean cómo termina esto es hermoso. Y así terminamos nosotros. Hechos 11, 17, Pedro concluye que los gentiles de Hechos 10 fueron bautizados por el Espíritu Santo. Vean, Hechos 11, 17, si Dios pues les concedió también el mismo don, mismo regalo, hablando del bautismo en el Espíritu, hablando del Espíritu, si Dios pues, versículo 17, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído, o se puede traducir mejor, cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Vean, hermanos, aquí Pedro se refiere a que Dios bautizó con el Espíritu Santo a los gentiles que salvó, igual que a los judíos que salvó. Y vean, por favor, que igual que en Hechos 1, al que el Señor bautiza con su Espíritu, también le da su Espíritu. Observen, hermanos, esto. Con este versículo terminamos. Observen el 18. Observen cómo respondieron los cristianos judíos que oyeron este reporte de Pedro. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Qué gran versículo! Vean, hermanos, estos cristianos judíos llegaron a la conclusión correcta. ¿Cuál fue la conclusión? Dios concedió arrepentimiento a los gentiles igual que a ellos, judíos. No más, no menos, mismo nivel. Esto es monumental. Profetizado sí en el Antiguo Testamento que el Señor obviamente iba a salvar judíos y gentiles en general, sí, pero el misterio de la iglesia fue un misterio, así lo dice Pablo en Hechos 3, porque no se reveló en el Antiguo Testamento, sino hasta el Nuevo. Aquí en Hechos 11, Pedro dice que lo que pasó en Pentecostés fue el bautismo del Espíritu Santo, y escuchen, hermanos, Hechos 11, entre otros, indica entonces que el bautismo del Espíritu no fue para los creyentes del Antiguo Testamento, no fue para la nación de Israel. De lo contrario, aquí habrían dicho, cumplimiento de profecía. ¿Lo sabíamos, Pedro? Sí está pasado por siglos, mano. No. Y obviamente en la revelación posterior, conforme el Espíritu Santo explicó con más detalle a través de Pablo, por ejemplo, 1 Corintios 12, 13, porque todos hemos sido bautizados en un cuerpo. El cuerpo, Efesios 1, el cuerpo que es la iglesia. La iglesia, la cual es su cuerpo. Judío y gentil, Efesios 2, las barreras derribadas. Judío y gentil, el mismo estatus en Cristo delante de Dios. Esta es la razón de nuevo, hermanos, porque estaban ellos tan impresionados en Hechos 11
de que el Señor tratara igual a los judíos y a los gentiles que creyeron. Y escuchen, esto indica, desde otro ángulo, que ellos entendieron. Vean de nuevo el versículo 18 para que lo tengan fresco. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, vean desde el 16. Hechos 11, 16. Tenemos tiempo desde el 1. No, no es cierto, hermano. Hechos 11, 16. Entonces, me acordé de lo que, versículo 15, ya en serio 15. Vean el párrafo. Hechos 11, 15 al 18. Entonces, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seráis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, 17, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Escuchen esto, ellos entendieron de manera correcta, mucha atención, que en el mismo momento en el que el Señor concede arrepentimiento para salvación, el Señor también bautiza en el Espíritu Santo. Dices tú, ¿es obvio? Bueno, sí, es obvio, pero está en el texto y hay que enfatizarlo. Ese es un punto doctrinal vital. En el mismo momento en el que el Señor concede arrepentimiento para salvación, el Señor también bautiza en el Espíritu Santo. Y el hecho de que el arrepentimiento sea un regalo del Señor y por la obra del Espíritu capacita al pecador para arrepentirse, es confirmado por 2 de Timoteo 2, 24 al 26, 1 Corintios 12, 13, para otra vez afirmar, no sé que alguno nos acuse y diga, oye, estás tomando género histórico, narrativa de hechos y de ahí derivando teología. Bueno, sí, porque eso es lo que se reitera en las epístolas, a diferencia de los idiomas. Entonces, si tú eres cristiano, es porque el Señor te concedió arrepentimiento para vida. Y en el momento que el Señor te concedió arrepentimiento para vida, también te bautizó con el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, a la luz de lo que hemos visto de manera breve esta tarde, en el momento en el que el Señor te concedió arrepentimiento, también te colocó en su cuerpo, que es la iglesia, y también te dio su Espíritu, y también te dio el poder para ser lleno del Espíritu, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Qué privilegio, hermanos, qué ánimo nos da en nuestra lucha diaria contra el pecado. Hay muchas implicaciones en esto, obviamente, pero la meta de esta sesión ha sido el bautismo del Espíritu y nos tratamos de apegar a eso. Pero, hermanos, ¿nos recuerda esto que así salva el Señor? Tú predique el Evangelio y recuerda este texto, usando las palabras de este texto. El Espíritu cae sobre quien Él quiere. El Espíritu del Señor viene en quien Él quiere para salvar mediante el Evangelio al que oye o ha oído el Evangelio. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra. Te damos la gloria y gracias, Señor, por la claridad de tu palabra en este tema. Pedimos, Señor, que esto nos lleve a agradecerte por este privilegio de haber sido bautizados en tu cuerpo. Tantas implicaciones, tanta bendición. Danos entendimiento, Padre. Y si alguien en esta tarde no te conoce, piensa que te conoce, pero realmente sigue amando más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas, te rogamos que tu Espíritu lo redarguya, le abre el entendimiento para que pueda ver que está exponiéndose a que lo bautices en fuego, a que le des lo que merece su pecado, que es una eternidad en el lago de fuego, que vea su pecado,
que vea que no te puede ofrecer nada más que su pecado, que clame a ti por misericordia, que le hagas entender la gloria de Cristo, sus perfecciones, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, que venga en arrepentimiento y fe para tu gloria. Amén.